un tiro de piedra de la Casa Blanca se halla el Consejo Nacional de Seguridad, el auténtico centro de poder del gobierno de Estados Unidos. Aquí se acumulaban las inquietantes noticias de San Salvador y se decidió que no fuera el presidente, sino su secretario de Estado, Cyrus Vance, quien contestase la carta de Monseñor Romero. El borrador fue redactado por Robert Pastor, experto en asuntos centroamericanos. El arzobispo Romero era un hombre de valor extraordinario que defendía apasionadamente los derechos humanos. En esto estábamos de su parte, pero no compartíamos su opinión de que los Estados Unidos no debían apoyar a los militares salvadoreños bajo ninguna circunstancia. Nosotros contemplábamos precisamente la ayuda militar como uno de los instrumentos de promoción de los derechos humanos. Por eso le dice también: soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No tengan de mí una idea abstracta, un Dios que está allá en los cielos y que ha dejado la tierra a los hombres. No es eso exacto. El Dios de los cielos es el Dios de la tierra, es el Dios que va construyendo la historia, el que va con los patriarcas, el que va con los padres de familia, el Dios de mis abuelos, el Dios de todo el quehacer de mi patria. Esta revelación, queridos hermanos, tiene tanta actualidad hoy, cuando estamos tratando precisamente de presentar una religión que muchos critican como si se hubiera apartado de su espiritualidad. Se oyen tantos disparates y se escriben tantas columnas insípidas en los periódicos. Ya nadie va a la iglesia porque nadie predica religión sino política. Aquí tiene la prueba. Nunca la basílica había estado tan llena. El pastor tiene que hablar de política, no porque es político, sino porque desde el dinamismo de Dios, la política también cae bajo el dominio de Dios. Y este es el trabajo de la iglesia. Por eso ella, pueblo de Dios en la historia, no se instala en ningún sistema social, en ninguna organización política, en ningún partido. La iglesia no se deja cazar por ninguna de esas fuerzas, porque ella es la peregrina eterna de la historia y va señalando a todos los momentos históricos lo que sí refleja el reino de Dios y lo que no refleja el reino de Dios. Ella es servidora del reino de Dios. Está bien que se organicen en organizaciones populares. Está bien que hagan partidos políticos, está bien que tomen parte en el gobierno, está bien, con tal que seas un cristiano, que llevas el reflejo del reino de Dios y tratas de implantarlo allí donde estás trabajando, que no sea juguete de las ambiciones de la tierra. Era un hombre peligroso y sin embargo le tenían muchísimo miedo a Monseñor Romero, solo porque decía la verdad. Por eso él llegó a ser, y es todavía, creo yo, el hombre más amado en El Salvador y el hombre más odiado al mismo tiempo. En cada homilía, los domingos, Monseñor Romero destinaba un momento muy especial para hablar de la vida política y social del país y para plantear las denuncias de las graves violaciones sucedidas en El Salvador. Monseñor era un hombre tímido. Si estaba en una reunión informal, él casi no hablaba o casi no intervenía, pero cuando llegaba al púlpito a decir su homilía, él se transformaba y era otro.
tenga en cuenta que El Salvador no puede producir más, pero déjenos tranquilos a nosotros, no nos molesten. Ustedes son violentos, ustedes son terroristas. Esto no es justicia. La Iglesia también señala esas diferencias, pero dice que la causa principal de estos problemas es la injusticia social. Y la Iglesia no promueve violencia ni odio, sino que predica paz, pero les dice la paz que podría haber, que se ha perdido, no puede venir si no hay justicia. You could walk down the village streets in Nicaragua. Por doquier en Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, usted podía ir por las calles de los pueblos y escuchar por radio los sermones de Monseñor Romero. La gente no perdía ni una de sus palabras. Monseñor Romero ejercía una enorme influencia en toda Centroamérica, y no solo en el propio El Salvador. Si precisamente ustedes están reconociendo que no podemos tener todos iguales, eso mismo justifica que no debía de haber muchos que lo tienen todo y dejan a los demás sin nada. Procuren que se reparta. Había momentos de alegría, de euforia, de esperanza, de dolor, de indignación. Pero también, en definitiva, después de cada homilía, había un fortalecimiento de la conciencia de todos los que ahí estábamos. Habían aplausos, habían interrupciones a cada frase de Monseñor Romero, a cada frase de denuncia, a cada llamada a la conciencia de la ciudadanía, a la solidaridad con las víctimas. El gobierno, la Fuerza Armada desmentía las denuncias de Monseñor Romero, pero las denuncias tenían pruebas, siempre tenían pruebas, y las pruebas venían de las investigaciones que se hacían en la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado. Teníamos testimonios, teníamos denuncias, teníamos evidencias, y los muertos estaban ahí. Es decir, nadie inventaba los muertos, nadie inventaba los desaparecidos, los torturados. Enero de 1980, epílogo sangriento de una manifestación sindicalista con 2 docenas de muertos en la escalinata de la Catedral de San Salvador. Una más de las masacres del ejército en el poder, en su fanático empeño por aplastar todo conato de oposición. No matarás. Y es terrible. Ojalá me estuvieran escuchando hombres que tienen sus manos manchadas de homicidio. Son muchos, por desgracia. Porque también es homicida el que tortura. El que comienza a torturar no sabe a dónde va a terminar. Son asesinos también. Son homicidas. No respetan lo sagrado de la vida. Nadie puede poner la mano sobre otro hombre, porque el hombre es imagen de Dios. No matarás. El domingo 23 de marzo de 1980, Monseñor Romero pronunció la más clara homilía en contra de la violencia causada por las extremas, sobre todo la de la derecha, la cual fue considerada por algunos como su sentencia de muerte debido a la dureza de su denuncia. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos. Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar.
Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. Y a esta misa era para un amigo que le había pedido por el aniversario de la mamá. Por cierto, era periodista, Jorge Pinto. Él había sido amenazado también, este señor. Muchas personas llamaban por teléfono a la comunidad para que lo persuadiéramos de que no celebrara la misa. Porque una cosa así extraña, que en el periódico ese día salía una invitación a esa misa, pero exageradamente grande, casi de media página del diario. Entonces llamaba la atención. Sin duda que el asesino estaba frente a Monseñor. Yo creo que él hasta lo ha de haber visto, porque allí se estacionó un vehículo. Un joven que llegó a la misa con una pequeña grabadora tomó la banda sonora y tenemos incluso en ese cassette el disparo. Y que en este caso el vino se transforma en la sangre que fue preso de la salvación, y este cuerpo inmolado y esta sangre sacrificada por los hombres nos alimente también. Él extendió el corporal y a la hora que él quitó la vista de ver hacia la puerta principal, entonces aprovechó el criminal a disparar. A ese momento